Bueno, pues buenas tardes al público presente. Le doy la bienvenida a este ciclo que nos va a ocupar todos estos viernes del mes de mayo para el Instituto de Estudios Canarios. Siempre es un auténtico placer acoger cualquier iniciativa de nuestro querido bibliotecario y amigo, además, el doctor González Marrero. Y pues nada más, yo simplemente he venido a darle la bienvenida a todos ustedes y a desearles que disfruten mucho de este ciclo, que estoy seguro que va a resultar muy interesante para todas las personas que siguen y que trabajan en el ámbito de la genealogía y de la historia familiar. Pues nada, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos también. Quiero darles la bienvenida a este ciclo de historia de genealogía e historia familiar de Canarias, que este año cumple su segunda edición. Lo organizamos desde el Instituto de Estudios Canarios y desde la Universidad de La Laguna. Está claro que la apuesta decidida por ambas instituciones por este tipo de propuestas pues se manifiesta cada año. Y este año en concreto, pues coincidiendo, como decía nuestro director, con los 5 viernes de mayo, vamos a tener 10 ponentes de España, de México, de Estados Unidos, de Canarias y de Argentina. Hemos hecho un programa en el que creemos que es diferente a lo que se suele hacer. Abrimos espacios, digamos, a aspectos que no son específicamente de lo que consideramos genealogía, pero sí que de una forma transversal pueden considerarse, y son los que, por ejemplo, nos van a traer Nuria Pacheco después, o el último día Ricardo Urrestarazu o José Massa, ¿no? Son temas, como digo, diferentes, pero también van ustedes a tener, perdón, porque tengo que ir admitiendo a personas al mismo tiempo. Digo que al mismo tiempo, perdón, esto es admitir a los que van entrando. Decía que al mismo tiempo temas que se puedan acercar a lo que ustedes comúnmente conocen como genealogía, ¿no? Bien, vamos a tratar de alguna manera de profundizar en la intrahistoria, ¿no? En lo que Unamuno llamaba intrahistoria en su libro en torno al casticismo del año 1895, ¿no? Esa intrahistoria de Unamuno que concibe la historia de una forma minimalista de su sociedad, ¿no? La que nos permite relacionar el concepto con el estudio de lo cotidiano, de lo local, ¿no? Y es ahí donde queremos entrar, porque tanto Unamuno como nosotros aquí creemos que hay que fijarse en los caminos, ¿no? Que trazaron, que protagonizaron, disculpen, admitimos aquí, que protagonizaron pues las personas que han escrito su trayectoria vital de una forma quizás inconsciente, ¿no? Estas personas que han pasado desapercibidas por el mundo han formado parte de este mundo, ¿no? Y no solo han formado parte, sino que debemos un poco centrarnos y buscarlas, aunque las personas que normalmente han quedado en la historia son pues los grandes nombres, ¿no? Nosotros apostamos por esa tradición viva, lo que Ginsburg denominó también microhistoria, ¿no? Perdón, que voy a volver a admitir. La microhistoria como parte de la historia social que analiza cualquier acontecimiento, cualquier personaje, cualquier circunstancia pasada, ¿no? Para darle otro tratamiento, ¿no? Por tanto, vamos a intentar reducir la historia voy admitiendo a medida que llegan.
Digo que voy a tratar con nuestros invitados de reducir la historia a esa existencia que pocas veces se tiene en cuenta. Bueno, me gustaría explicar en qué consiste el curso para aquellas personas que lo hacen en línea y para aquellas personas que lo hacen de forma presencial. Para las personas que lo hacen en línea y que quieren un certificado de asistencia, tienen, como ya les envié en un correo electrónico, tienen que estar conectados al menos un 80% de las sesiones. Para las personas que quieren acceder al crédito universitario, pues saben que me tienen que decir, porque yo no sé quiénes son, me tienen que decir su nombre, sus datos para incluirlo en el envío semanal de las preguntas que nos hacen nuestros ponentes para ustedes, ¿no? Lo que sí les pedíamos en el correo, y veo que todos están cumpliendo poco a poco ahora, es que entren con el micro apagado, que entren con la cámara apagada y que saluden en el chat para nosotros poder verlos, ¿no? Y nada más, espero que el ciclo sea de su interés. Bienvenidos de nuevo y vamos a empezar con nuestro primer ponente. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. ¿No vienes para acá? Bueno, ven un momento para que te vean la cara, para que vean que eres real y, y luego ya te puedes poner de pie o por ahí, ¿no? ¿Se acopla? No. No, era yo. Ah, eres tú. Bueno, nuestro primer invitado, la persona que abre hoy este ciclo de genealogía, es Juan Elesmí de León Santana, el Esmí para todos, es graduado en Geografía e Historia por la UNED, es máster en técnicas avanzadas en investigación histórica, también de la misma universidad, en la especialidad de Historia Moderna. Él es doctorando en el programa de Europa, América y el mundo en la Edad Moderna de la misma universidad, de la UNED, sobre la presencia, su tesis es sobre la presencia de los portugueses en la isla de Tenerife desde los momentos posteriores a la conquista hasta la década de los años 50 del siglo XVI. Le dirigen la tesis la profesora Marta García Garralón de la UNED y el profesor Roberto González Alacaín de esta universidad. Y parte de esa investigación es lo que nos va a traer hoy aquí, nos va a contar durante sus 45 minutos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Toño. Gracias por la invitación a este ciclo. Y sí, en principio vamos a hablar hoy sobre una de las líneas sobre las que estamos trabajando, porque uno de los puntos fundamentales para estudiar los portugueses es saber quiénes son los portugueses y cómo localizarlos en la documentación. Y uno de los elementos, lógicamente, es a través de la onomástica, los nombres y los apellidos de las personas que aparecen en la documentación. De todas maneras, haremos un recorrido por la línea de investigación y después nos centraremos en la segunda mitad de la charla en lo que es puramente la onomástica. Si me permite, pongo de pie, porque si no, no puedo señalar la pizarra. Dejo a Toño abandonado aquí. Y nada, pues bueno. Ya la parte inicial la comentó Toño, realmente, lo que serían los elementos del proyecto de tesis, la dirección de la tesis y el ámbito en principio. Todos saben, la conquista castellana pues se produce a lo largo del siglo XV y en la parte final, en el último momento, en 1494-96, se conquista la Tenerife. Vamos recibiendo una serie de aportaciones poblacionales, fundamentalmente castellanos, bueno, europeos, pero castellanos, portugueses, que es una de las presencias mayores, que es uno de los ámbitos que queremos demostrar con este tiempo y en este ámbito de investigación, junto con italianos y genoveses y otros castellanos en sí. La línea de investigación, pues bueno, en principio nos queremos hacer una serie de preguntas y queremos intentar responderlas a lo largo de este tiempo, como cuáles son los motivos que los traen a Tenerife, a qué se dedican en esta isla, a qué actividades se dedican, de dónde son originarios en Portugal, si existe un efecto llamada, es decir, si algunas personas, como conocemos el caso, por ejemplo, de Gonzalo Llanes de Daute, sí hace un efecto llamada, trae a muchos familiares, consigue datas para ellos
por parte del adelantado, si hay más casos similares o no los hay, los lugares de asentamiento de la isla, si hubo endogamia de grupos, si se relacionan solo entre ellos, si los matrimonios se producían entre portugueses o no, o se relacionan con otros ámbitos de la sociedad. Y después un concepto bastante complejo, por lo que estamos viendo hasta ahora, que es el concepto extranjero. Los portugueses son extranjeros de la corona de Castilla, lógicamente, al igual que lo son los catalanes o pueden ser los italianos, genoveses, florentines, todo esto. Y la consideración luego de vecinos o estantes. El vecino que tiene unos derechos políticos, entre comillas, en ese momento, y los estantes son la gente que permanece en la isla sin esos derechos, aunque permanezca durante muchos años. Y después hay varios tipos de estantes. Están los estantes que permanecen durante largo tiempo y los estantes que puntualmente hacen una visita, puede ser un maestro de navío, un comerciante o una persona que está de paso, simplemente también son estantes. Y luego la posibilidad de que se oculte su origen en la documentación, porque lógicamente toda esta investigación viene vinculada a la documentación notarial por ahora. Hasta ahora solo hemos trabajado con los documentos notariales del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife en este periodo. Las dificultades que estamos encontrando, pues no siempre se señala la condición de portugués en la documentación, lo veremos ahora en algunos casos. La escasa información que transmite el documento, si los documentos son los documentos básicamente de carácter económico o testimonial, entonces no se cita mucha más información que la que se considera necesaria. La lentitud del trabajo de lectura de los asientos, lógicamente, eso ya es una dificultad condicionada también por las capacidades que pueden tener. Luego, un problema que sí nos surge es distinguir o saber qué persona está repetida, porque podemos tener muchos Juanes González, Gonzalo Llanes, Juan Llanes, todas estas personas que pueden compartir nombre o ser la misma persona y no siempre, o casi nunca, es fácil descubrirlo. Y pasado este punto, estaríamos hablando de cómo hemos empezado la metodología. Por la metodología, como decía, hemos ido al Archivo Histórico Provincial y hemos trabajado hasta ahora con 61 legajos. De estos 61 legajos, una parte, los 12 legajos de Antón Vallejo, y otros que hemos también podido trabajar a este momento. La idea es trabajar con toda la documentación que tengamos en Tenerife, que se conserve y se pueda trabajar sobre ella en esta primera mitad del siglo, desde 1505, son los primeros, hasta 1552, estamos ahora mismo y ya marcaremos el límite cuando a ver dónde llegamos más bien. Todo esto lo sistematizamos en la base de datos y fotografiamos los documentos de mayor interés porque en el trabajo de archivo intentamos ir lo más rápido posible. Después fotografiamos para trabajar en casa con ellos. En este caso, como les decía, vamos a trabajar con los protocolos de Antón Vallejo, que fue uno de los escribanos, a la vez de ser del número, es decir, de los que tenían el cargo otorgado por el Cabildo, también era escribano del Consejo de la Isla Tenerife y actúa desde 1500, bueno, actúa desde antes de 1505, pero bueno, desde 1505 hasta 1529 actúa como escribano del número. En esos 12 legajos hemos encontrado 710 escrituras en las cuales aparece reflejado que es o el otorgante, o al que lo otorgan, o alguno de los partícipes, portugués. Estamos hablando de un 10% de la documentación, nos puede dar la señal de que son portugueses. La tipología documental que tenemos en estos 710 documentos, pues es similar a los otros casos que hemos analizado. Las más que se otorgan son poderes, es decir, documentos que autorizan a otra persona a representarlos, en algunos casos a nivel general y en algunos casos a nivel como un poder especial que significa para un fin concreto, no para cualquier cosa. La siguiente tipología más representada son las obligaciones, es decir, reconozco que debo a por cualquier causa. Y luego vemos que hay ventas, testamentos, que es un número bastante significativo, un 7% de testamentos, que en los numerales son 50 documentos de testamentos, los cuales son de portugueses o tienen vinculación con Portugal, quienes los otorgan. Y bueno, después vamos viendo todas las tipologías que vamos teniendo. En algún trabajo que hemos hecho previamente, siempre el 50% más o menos, entre el 50 y el 60, siempre son poderes y obligaciones. Es decir, se mantiene la misma línea. Es decir, no hay una caracterización especial de los portugueses en este caso. La influencia del escribano. La palabra no es influencia, habría que darle muchas vueltas, pero lógicamente el escribano es quien transmite una información que le da la persona que va a otorgar o va a hacer esa escritura y le transmite una serie de, como mínimo su nombre, si da su origen, son portugueses, son lugares que la pronunciación y la forma de escribir es diferente a la castellana, lógicamente. Entonces, en este caso, se puede observar que el escribano, lógicamente, reconoce los nombres que son comunes, no tiene ningún problema, pero los que son diferentes, los nombres de lugares, pues los
adapta o los castellaniza, podemos decir de alguna manera. Es un tema que habría que analizar mucho todavía, pero es la primera línea que estamos viendo. Lógicamente, los nombres y apellidos los transmite, lo que les comentaba antes. Siempre ponen, en la inmensa mayoría ponen Juanianes, Gonzalianes, Martinianes, todas estas cosas se repiten. Partiendo de la base que el apellido portugués es Eanes, les resulta sencillo, pero es una costumbre. Ahí en ese caso no suele haber mucho problema, pero en otros casos con los lugares o con algunos apellidos sí, porque hay algunos que no son muy fáciles de identificar o a veces no se pueden identificar. Y importante, un trabajo también que estamos valorando mucho es cuando firman. Cuando el otorgante firma, vemos cómo él cree que es su nombre y a veces no es exactamente igual que como pone el escribano, como lo reproduce. Aquí tenemos dos ejemplos, dos personajes bastante conocidos, sobre todo el primero arriba, Afonso Bello, vecino de Tenerife. Este es un documento en 1506, ante Antón Vallejo. Y debajo Diego Sardina, también vecino de Tenerife, en 1506, ante Sebastián Páez. Afonso Bello, Alonso Bello, Afón Bello, aparece de bastantes maneras en la documentación. Alfonso Bello también aparece. Ahora lo vemos más detenidamente, pero realmente él lo que escribe es Afons Beljo, es decir, viejo. El Bello es una adaptación que se castellaniza de un apellido que en sí no viene a ser lo mismo. Y el caso de Diego Sardina firma con Sardilia. No tiene ñ en portugués, que sería lo que iría caminando. Pero realmente ahí lo que podemos ver es una L y una I, y se puede interpretar. Se puede ver, o se puede hacer una H o una H. Estamos en las dos opciones. Bueno, aquí tendríamos más en detalle un documento también de Antón Vallejo en 1519, en el cual vemos como Afonso Bello, que en este caso no dice que es portugués, es otra cosa muy sistemática, y vemos la firma abajo. La transcripción por letras podríamos tener ahí, Afonso, Bello, porque la V tampoco se usa, suelen ser U más bien, en este aspecto. Luego tenemos más casos, lo que les decía, no siempre se identifican como portugueses y eso nos genera algún problema. Aquí tenemos el caso de Asenjo Gómez, que es un personaje muy significativo, que vive en Tejina y se asienta abajo y firma. Tiene un nombre poco común y firma, con lo cual podemos ver, comparando la firma, que es muy parecida. Pero en el primer documento, los dos documentos son de Hernán Guerra, son los 2 de enero de 1511, pero el 3 de enero de 1511, Asenjo Gómez, portugués, y 10 días después, Asenjo Gómez, vecino de esta isla. Es decir, la sensación es que no es importante señalar que es portugués, porque son 10 días de diferencia y el mismo escribano, el mismo legado, es decir, no está muy separado en este aspecto, son varios folios de diferencia. Y es otro de los datos que estamos viendo si puede haber una línea o no puede haber una línea, y por ahora no nos parece en principio que es que no era significativo que fuera portugués, pero sí era importante que era vecino. Quizás esos aspectos. Luego vamos con otros casos que seguimos a través de la firma de esas personas. En este caso Francisco Llanes, documento 1517, otro 1520 y otro 1523, con una firma que podemos entender que es similar. Los dos primeros documentos se acredita que es portugués y en el último ya simplemente lo cita como vecino, aunque vecino en todos los casos. Entendemos que es la misma firma y que no debería haber mucho problema en la identificación. Con Fernando de Castro, Hernando de Castro, tenemos una condición exactamente igual. Es portugués en un documento de 1514 y posteriormente en 1518 otros dos documentos ya solo aparece como vecino y no lo citan como portugués. Esta firma es bastante más parecida que la de antes, tiene menos duda, aparte es un nombre el nombre es más común, pero el apellido no es tan común. Bueno, esta es una de las realidades en las que nos encontramos. Cuando tenemos firma nos ayudan a identificar el personaje. Cuando no tenemos firma y no dicen sino su nombre, muy, muy complicado saber quién puede ser. Siempre hemos oído, por lo menos yo lo he oído, ciertos tópicos de cuáles son los apellidos portugueses y cuáles no son portugueses en base a una tradición, a la costumbre, a lo que podemos tener. Las premisas de que los apellidos Báez o Llanes son portugueses siempre. La terminación EZ es castellana, ES sería portuguesa, que determinan los orígenes de uno o del otro. Y por otro, es decir, lo importante de todo esto es que
que la persona pueda llevar un apellido portugués no es, lógicamente, síntoma de que sea portugués. Puede tener el apellido de distintas maneras. Puede haber un portugués que se haya sentado en Castilla en un momento dado con este apellido o cualquier otro apellido, apellidos más llamativos, puede ser Lisbona o Lisboa, como deben ser, Évora, Chávez, apellidos que son de lugares de Portugal muy claramente, pero en ese tiempo pueden haberse asentado o pueden ser esclavos que han sido liberados con el apellido de su dueño, es decir, pueden tener muchas razones. Podemos hablar que quizás el apellido tenga un origen portugués, que tampoco lo sabemos, pero no tiene por qué ser esa persona identificar su condición de portugués con el apellido que porte. Por otro lado, está claro que los apellidos en este momento no pasan de padres a hijos como tenemos el registro civil o como regula el registro civil en estos últimos años. Los apellidos están para varias tesis también, que creo que hasta ahora no se ha hecho mucho sobre ello, pero no está muy claro la transmisión de apellidos. En el ámbito portugués es muy típico también que se use como apellido el nombre del padre. El Luis, por ejemplo, es muy común el apellido Luis entre los portugueses. Por ejemplo, Luis Álvarez, por ejemplo, que es un portugués que se sienta en Tacoronte, 3 de sus hijos son Luis de apellido. Regel Luis, quizás el más conocido. Pero bueno, bastante más complejo todo este tema para el tema que nos surge ahora mismo. Bueno, viendo eso que les comentaba, que los Báez son portugueses, pues aquí tenemos, por ejemplo, una obligación que otorga Francisco Báez y a continuación pone Francisco Báez gallego. El ámbito es muy cercano, que haya un gallego en el ámbito del norte de Portugal, pues tampoco es muy significativo, pero bueno, sería un caso, un documento de 1521. Volvemos con los Báez. Aquí tenemos uno que es más llamativo, tenemos un Hernán Báez, que es guanche. Entonces, lógicamente, nos da a suponer que fue guanche, si fue de bando de guerra, fue esclavizado, y cuando se libera, se le otorga o se le impone o lleva a él el apellido Báez. Puede ser una explicación que tampoco podemos ir mucho más lejos, hasta 1512 también. Los apellidos en EZ son castellanos y los S en portugués. Bueno, aquí tenemos cómo lo pone el escribano, no sabemos, pone López, quizá el escribano pone López porque él escribe López, lo escribe todo con Z y ve que es portugués. Pero bueno, cuando firman, si entendemos que lo firman como considera él que se escribe su apellido, en este caso, pues tenemos a Vasco Fernández, por aquí arriba, Vasco Fernández, portugués, y su firma, pues Vasco y Fernández con esa S3, esa Z, a fin de cuentas que identificamos como. Aquí tenemos otro mismo caso que estaría, pero bueno, es el escribano quien lo reproduce, que es Gonzalo Álvarez, portugués, y lo acaba con S. No tiene una correlación, es decir, lo que les comentaba antes, el escribano o el amanuense, a lo mejor no el propio escribano, sino un oficial que tenga es el que va escribiendo de las maneras que va entendiendo. Igualmente, no tenemos una gramática definida en este momento, la escritura no tenemos unas reglas ortográficas perfectamente marcadas, con lo cual esto puede ser mucho más sencillo la explicación que la que le queremos buscar a veces. Aquí tenemos otro caso que sería pues Diego López, que firma también, acabado en Z, siendo portugués, como tenemos por aquí arriba. Goncalves es portugués, o González castellano. Pues aquí tenemos uno que es Goncalves, no le ponen cedilla a la C, pero es un Goncalves que es portugués. Como ven, no le estoy solucionando nada, le estoy dando más lío que lo que podíamos tener al principio. Pero bueno, son casuísticas que se van a dar. Bueno, yendo a la onomástica, que es lo que supuestamente íbamos a hablar, la onomástica en la RAE, aparte de su etimología griega, dice que es perteneciente relativo a los nombres, especialmente a los nombres propios. Aquí vamos a ir un poquito más a los nombres, los apellidos, que también entrarían dentro del mismo ámbito. Para poder hacer la sistematización de los datos hemos tenido que unificar los apellidos y los nombres. Hemos tenido que normalizarlos de alguna manera, porque si no sería imposible, porque las búsquedas darían muchísimas casuísticas. En este caso, pues, los portugueses pueden aparecer como Pires, como Piris, como Pérez también propiamente. Cristóbal aparecería de esa manera, Cristóbal. Lo pondríamos Baez, lo pasaríamos como Baez, igual que lo que comentaba antes, Gonzalianes, Juanianes, Vasquianes, como Gonzaloyanes, Juanyanes o Vascoyanes. Y luego lo que vimos ante el caso, Alonso Bello, Afonso Bello o Alfonso Bello, que es el mismo personaje, aparte, es un personaje que no hay otro, si no tenemos duda de quién es, hasta que la haya, pero por ahora no tenemos duda ninguna, aparece de todas esas maneras, pero siempre firma. Y siempre firma exactamente igual, y da un montón de documentos
constantemente. Lo que pasa es que muchas veces no se cita que es portugués, sí, pero vecino y punto. Entonces, el protocolo de Antón Vallejo de 1506 y 1529, ampliamos un poquito lo que era el título inicialmente porque pudimos consultar los dos legajos que están fuera de consulta y llegamos hasta el límite, que es donde termina en el ámbito del oficio, que es el 1529. Por los nombres portugueses que nos vienen a aparecer, tenemos la columna aquí, todos los que nos aparecen, hombres y mujeres, los pusimos juntos porque la casuística, muy pocas mujeres otorgan escrituras, entonces lo hemos puesto todos juntos, aunque después hacemos un pequeño inciso en este ámbito. El nombre más repetido que nos aparece es Juan, siguiente es Pedro, tercero Gonzalo, Alonso el cuarto, Diego, Álvaro, Francisco, Fernando. Bueno, tenemos una serie de estos, que no nos viene a decir nada por ahora. Cuando vayamos más adelante, recapitulemos, podemos ver este tema. Hacemos con el quesito, vemos la proporción y vemos que Juan, Pedro, Gonzalo, Alonso y Diego, ya tenemos más de la mitad de los otorgantes o de los presentes en la escritura con estos nombres. Aquí le puse él viene a ser lo mismo, pero simplemente tiene el número de personas que aparecerían en cada uno de los casos en el quesito. Las portuguesas. Pues portuguesas tenemos poquitas, realmente poquitas. María aparece 6 veces, Catalina aparece 4, Beatriz, Isabel, Margarita, pues, aparecería 3, Ana y Mari. Curiosamente es muy típico que en vez venga María por un lado y María por otro, y esto es un caso que sí estoy viendo, y no solo en los portugueses de los castellanos, que cuando es María es María y cuando es María es María. No sé por lo que es, pero en principio mantienen esa forma. Y bueno, después Andrea, Blanca, Felipa, Florencia, Ginebra, Violante, pues tenemos un caso. Con la peculiaridad de que Andrea puede ser nombre de hombre. A veces los portugueses, ahí podemos estar en la duda si es Andrés, en el concepto portugués, pero no está muy claro. Los apellidos. Con los apellidos Llanes o Yáñez, podemos también dudar a veces de si viene con la rayita encima o nos viene con la doble N o algo así. Pero bueno, Llanes es el más presente, González segundo, Fernández, Pérez, Álvarez, Afonso, Báez, Alonso. Bueno, dentro de lo que hablamos antes, pues bueno, Llanes es un apellido portugués, en principio, es el más representativo en esta pequeña muestra que tenemos de un tipo documental que es muy, muy peculiar. Es decir, no podemos decir que esta es la realidad, ni mucho menos. Pero bueno, estos son los datos que nos va dando. Y lo que le comentaba antes, por ejemplo, este dato, Bello, está inflado. Es decir, indudablemente, Bellos hay dos personas. Pero como no he podido, o no he querido tampoco segregar los que están repetidos y los que no, porque no en todos los casos lo podemos hacer, tenemos este detalle que habrá que corregir en el futuro, pero sabemos que Bellos hay 2, Afonso Bello y Pedro Bello. Pero nos aparece 8 veces, o nos aparece en este caso 14 veces, no 8 veces. Con lo cual nos falsea un poquito la información. Igual que Afonso y Alonso son indistintos. A veces esos apellidos los pueden significar de una manera o de otra en el documento. Aquí hay unos en blanco muy bonitos. ¿Qué hemos hecho? Pues como nos dio tiempo y hemos avanzado más, vamos a hacer este mismo análisis con los protocolos del oficio 2, que son de estos escribanos, de Sebastián Páez, Alonso Llerena, Miguel Jerónimo y Bartolomé Joven, en el mismo periodo, para ver si realmente tenemos algún tipo de coincidencia o los datos que nos da uno y otro son muy diferentes. En principio son 18 legajos y la información va desde el 1 de octubre de 1505 hasta el 8 de abril de 1529. De esta manera podemos analizar la línea que puede haber de cada uno de ellos. Como le comentaba antes, esta es una captura de pantalla de lo que es la base de datos que hicimos con Afonso Bello. Vamos a ver en qué coincide. En el de arriba, en el oficio 1 de Antón Vallejo, y el segundo de esto, el oficio 2. Mientras que el primer caso, Afonso Bello y Pedro Bello, que tienen aquí, el único que le comentaba antes de los 14, pues es uno de Pedro Bello, que si no me acuerdo mal es hijo de Afonso Bello. Aparece como portugués casi siempre, pero en el oficio 2 ni una sola vez aparece como portugués en la documentación. Y viendo lo que son las asignaturas, es con 3 de los escribanos. Son 3 escribanos diferentes, en los cuales nunca
A este personaje se le cita como portugués en el oficio 2, mientras que en el 1 sí. Ahí podemos entender a lo mejor que ya va algo de la mano del propio amanuense, el que escribe, el que lleva esa parte o no, porque no hay una correlación, son las mismas fechas, son los mismos tiempos, el mismo lugar, está en la laguna todos los escribanos. Pues bueno, como les decía antes, un montón de cosas que habrá que ir avanzando, ir viendo o proponiendo opciones o desestimándole directamente. Con Asensio Gómez, que veíamos antes, pues parecido. En el oficio 1, Asenjo Gómez, aparecen 5 documentos y en 2 se cita que es portugués. Y entre los otros escribanos, pues, tiene varias más, creo que son ahí 12, y también en 2 dice que es portugués. Seguimos pensando lo mismo. Quizás no es tan importante señalar su origen o su condición, porque lo que sí es vecino en todos los casos. Siempre se cita que es vecino. Bueno, los nombres portugueses en este caso. Pues bien, nos viene a dar unos datos muy parecidos. Lo más es Juan, Pedro, Gonzalo, Diego, Alonso, Álvaro, Alonso, Afonso, Luis, bueno, a mayor presencia. Tenemos 601, en el otro teníamos menos. Y la distribución parecida a la de antes. Pues en este caso, la proporción de Juan es mayor, Pedro, Gonzalo, Juan, Pedro y Gonzalo ya el 50%. Si incluimos a Alonso y Diego como antes, estaríamos hablando del 62%. Una presencia que puede ser más significativa. Si los comparamos, aquí tendremos las 2 tablas que pusimos antes. Vemos que en los 2 casos, Juan es el más común, Pedro es el siguiente más común, Gonzalo es el tercero más común, Alonso el cuarto, Diego el quinto, Álvaro el sexto, y aquí empieza a moverse un poco. Pero es llamativo que en esos primeros nombres nos den el mismo orden, no la misma cantidad ni el mismo porcentaje, pero se dan el mismo orden. Y la cantidad de nombres que aparecen en ambos casos no son tantos tampoco, es decir, es muy similar. Estamos hablando de, creo que no llega más a 50, tanto uno como el otro. Entonces la cantidad de nombres son pocos realmente y mayoritariamente son los que señalamos. Hicimos ahí, vamos a buscar un documento en el cual alguien haya trabajado en la población del siglo XVI en Canarias en esta época, en bautismo, no portugueses, sino en general. Y lo único que encontré en principio es el trabajo de Rodríguez Calleja y Viera Ortega, de la población de Tel del siglo XVI, que hace un análisis de los bautismos. Si los nombres que se imponen a los niños, el bautismo en ese momento en Telde, en Gran Canaria. Y los más comunes, pues Alonso, Andrés, Bartolomé, Cristóbal, Diego, Francisco, Gaspar, Juan, Luis, Miguel, Pedro y Sebastián. En el análisis que hacen ellos, les llega un 62% de los nombres impuestos. Y los nombres más comunes, pues son Juan, Francisco, Pedro, Diego y Sebastián. Bueno, eso nos puede servir un poquito a comparar. Realmente no tiene nada que ver porque estos son bautismos, pero bueno, dentro de las mentalidades sí podemos entender que estos nombres son los que están más en uso. Vemos que Gonzalo es el que se nos cuela, fundamentalmente, vinculado a que la devoción de Gonzalo Amarante es una tradición portuguesa, asentada a lo largo del tiempo y es muy portugués, un nombre muy portugués. Curiosamente, Gonzalo es un apellido muy presente en Castilla, pero el Gonzalo es un nombre que en este caso es llamativo. Y el caso de Alonso también está más en esto, parece en el ámbito portugués, pero bueno, son unas elucubraciones que cuando tengamos más documentos podemos ver esto y otra serie de fuentes también, como lo que son los libros los poquitos libros que hay de matrimonios y de bautismo en el archivo diocesano, podemos también hacer este análisis por otro lado. Luego los nombres portuguesas, en este caso hay menos todavía que en el anterior. Aquí tenemos 4 Catalinas, 2 Leonor, 2 María, 1 Beatriz, Constanza, Inés y Margarida. No tenemos mucho, pero bueno, lo pusimos más que nada por ver también qué nos podía aportar. Tenemos que entender que en este momento las mujeres no otorgan documentos de motu propio. Siempre están, a no ser que sean viudas o sean libres, están sujetas a su padre, a su marido, fundamentalmente. Y en algún caso extremo hasta los hijos, pero eso es más raro. Pero en este caso, pues lógicamente las otorgantes son muy escasas comparadas con los hombres. Lo único que pueden otorgar indudablemente es el testamento. Los apellidos portugueses. En este oficio 2, pues vemos también que Llanes sigue siendo el más presente, aunque González está muy cerca. Mantenemos al Alfonso, Álvarez, Báez, Fernández, Pérez y estos apellidos que van en línea. Volvemos a lo mismo, a compararlos, a ver si estamos viendo una realidad similar. Y aquí sí tenemos un poquito más de baile. Llanes y González son los dos más presentes en ambos casos,
pero mientras en el oficio 1 estaba Fernández, aquí está Afonso, Fernández en el otro ya está el sexto, hay un poquito más de baile. Hay un apellido que es llamativo, que nunca había pensado yo, hasta que empecé a hacer este trabajo, que pudiera tener una presencia tan amplia en portugués como es Álvarez. Álvarez es un apellido que se da bastante en el ámbito de los portugueses. No es un apellido muy común, pero en la documentación que estamos consultando casi siempre son portugueses. Ya también seguiremos evolucionando. Y vemos que Baez es un apellido que está en el término medio alto siempre. Y luego, volviendo a Telde también, para ver qué nos dice en este caso. Y claro, aquí son 7.015 apellidos que se citan todos estos años. Es una muestra muy, muy grande. Pero bueno, apellidos más presentes: Hernández, Rodríguez, González, Pérez y Martín. Los que podemos considerar los apellidos castellanos, por antonomasia. Los apellidos que van a aparecer a lo largo del siglo XVI y siglo XVII también, de forma mayoritaria. Y, por qué no decirlo, hasta hoy por hoy. Faltaría García, y los tenemos, quitamos Martín, ponemos García, y serían los apellidos más constantes. Hernández, Rodríguez, González, Pérez. Aquí tenemos esta peculiaridad. También tenemos que decir que el concepto de las H y las F en este momento también son un poco complejas. Podemos encontrar a alguien que escribe, el escribano pone Hernández y él firma Fernández, o inverso, o en varios documentos en uno pone Hernández, otro pone Fernández. O leemos mal nosotros, que también puede pasar, que la letra, pero normalmente es un apellido peculiar. Pero volvemos a lo mismo. Es decir, está claro que en este caso Afonso aparece de una forma más llamativa en un caso que en el otro, pero bueno, aparece de forma sistemática. Y lo que decíamos, el Álvarez, que está sobredimensionado lo que podríamos ver en ese momento. Con esto, las apreciaciones provisionales que estamos viendo es que hay una importante aportación portuguesa en la isla. No sabemos todavía cuál es, ni si podremos saber hablar de porcentajes, hablar de realidades, pero sí podemos constatar que la inmensa mayoría vienen del norte de Portugal, por ahora, en esta primera época. Norte de Portugal, en torno de Ponte de Lima, Braga, esa zona norte. Luego Madeira y en menor medida Azores. El sur de Portugal está poco representado, excepto en los maestres de navío, que son casi siempre de Tavira, Lagos, Portimao, todas las ciudades costeras del sur de Portugal. Y los comerciantes, cuando vienen comerciantes ya sí se amplía un poquito más también, de Lisboa y de Oporto. Entre los residentes de la isla destacan actividades económicas vinculadas a la agricultura, a los cultivos con la caña de azúcar. Ha sido otro de los elementos que siempre se ha vinculado a la presencia portuguesa. El puesta en marcha de los ingenios azucareros demandaba mano de obra especializada que estaba formada ya en el ámbito portugués, especialmente en Madeira. Y vienen hacia las islas y se siente ese ámbito. También trabajan con los cereales y las viñas y con casi todas las actividades económicas que se nos pueden ocurrir, artesanos, aserradores, pegueros, zurradores. Es decir, no hay una especialización, sino hay una diversificación muy amplia. Lo que le comentaba antes de los portugueses, el comercio marítimo y con los maestres de navío, que en algún momento podemos plantear que a lo mejor el 70-80% está en manos de ellos en determinados documentos que van apareciendo. Y luego, una vez asentados aquí, se identifican perfectamente con el territorio. Es decir, no se diferencia un portugués de un castellano de ninguna manera, mientras que otras naciones, llamémoslas así, como son los catalanes, los flamencos, los genoveses, están perfectamente diferenciados. Son personas que sí buscan destacar en la sociedad, ocuparán cargos en el consejo, intentarán casar con las familias de la pseudo-nobleza, podemos hablar en este momento, bueno, las familias que tienen cierta importancia, o relacionarse de esa manera con la burguesía para ir creciendo y generando una clase social. En el caso de los portugueses, excepto Machado, que son los que se asientan, los hijos de Sebastián Machado, que se asientan en el norte de Tenerife, y alguna cosita más puntual, por ahora no hemos visto esa línea en esta familia. Y otros casos que nos complican mucho son las pocas referencias que se hace al lugar de origen de los portugueses. Quizás antes decíamos que dónde vienen, pero de los 710 referencias en un lado y de las 850 del otro, a lo mejor podemos estar hablando que tengo 50 referencias de origen que lo citen como tal, no que sea Gonzalo de Oporto y sepamos o supongamos que es de Oporto, o los que ponen de Lisboa, que son de Lisboa, pero que digan
a ciencia cierta, soy de este lugar, cuando otorgan un poder para cobrar su herencia, o vende sus propiedades allá, o quiere entregar a su mujer, o otorgan el testamento y hablan de sus propiedades en esos lugares, no son muy significativas, pero realmente son las más jugosas para poder saber lo que estamos hablando, porque hay algunos casos en los cuales nos dan mucha información de cuándo vinieron, que a quién dejaron allá, cuándo compraron sus propiedades, cuando las propiedades de Portugal, o simplemente dicen vendo todo lo que tengo, o pasan a escribir punto por punto, con sus linderos, hacia dónde va, hacia dónde no va, las medidas, el coste y todo. Entonces es llamativo, tenemos una doble vertiente, pero es más escasa, lógicamente. Pero nada, muchas gracias. Bien, muchas gracias. No sé, bueno, acaba de parar la música. Fue por eso. No sé qué tenemos, pero que cada vez que hacemos algo a esta hora suena la música. Es muy soso. Sí, debe ser que somos muy sosos nosotros. Bueno, no sé si hay alguna persona que tenga, bueno, aparte de decirte que excelente ponencia por aquí, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o si no, pasamos a la sala. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacerle al SMI? Sí. Hola, saludo a la audiencia. Una pregunta sencilla. ¿Se puede obviar que hay un ocultismo de la nacionalidad por una estructura personal un poco escondida o oculta? No sé si te entendí la pregunta muy bien, pero en principio yo por lo menos no veo que se esconda, porque es que la documentación en sí no es tampoco la ideal para poder hacer esa interpretación. La sensación más bien es de que el nivel de sociedad, digamos, básico, en la cual no hay una competencia económica exclusiva, ni hay intentar medrar, no es importante, y por eso no se señala el ámbito del origen en muchos de los casos. Al igual que con los guanches, lo podemos ver en muchos casos, hay guanches que son indiscutiblemente guanches y en el documento no aparecen como tal, aunque sí suele aparecer, pero Pedro Asano, los Comeros a veces, Francisco Flandes, es decir, distintos personajes que son claramente de origen de los antiguos pobladores de las Canarias, no los identifican. Entonces con los portugueses no puede pasar y con los castellanos en un momento dado puede pasar también. Con los catalanes no pasa nunca, eso es curioso. Los catalanes siempre me parece que son catalanes en el documento. Y al igual que los catalanes, aunque estemos en la monarquía en la cual los reyes gobiernan ambos reinos, es un reino diferente. Catalán es un extranjero en Canarias, igual que un portugués. Pero realmente no, con la documentación como la estamos viendo, no podemos saber si realmente hay ocultación o no la hay. Porque por otro lado, el escribano siempre pone, o debe poner, doy fe que conozco. Cuando no lo sabe dice Juan López, que dice ser, o lo que sea. Y se identifica mucho también las familiaridades. Es yerno de, hijo de, intentan siempre vincular ese tema, sobre todo en las obligaciones porque es un tema económico, es un documento en el cual está reconociendo una deuda y a esa persona hay que identificarla perfectamente. Luego en los testamentos también lo vemos muchas veces que dice que debe a un hijo de María Pérez, le debo no sé, pero no identifica quién es el hijo. Él se acuerda que le debe a alguien y como en el testamento la mentalidad de la época marca que tienes que decir la verdad por si acaso que no vayas donde quieres ir, pues se reflejan muchas veces esos temas y no nombran a la persona, sino dan unos datos muy vagos. Y a veces con los portugueses dan un dato vago de alguien que le deben en una ciudad portuguesa perdida, un pueblo portugués, le debo a un vecino de allí que se dice, y ahí lo dan. Entonces no sé si realmente podemos llegar a, por lo menos yo hasta ahora no puedo llegar a la conclusión de si hay una ocultación o no, aunque la sensación cada vez mayor es que realmente no es necesario citar que es portugués o no es portugués la documentación y por eso lo transmiten de esa manera. Pero bueno, hay que avanzar mucho para ver con muchos más datos y se puede sacar una línea. Realmente lo que nos dejaremos en las preguntas abiertas más que las respuestas en muchos de los casos. ¿Se puede inferir que los catalanes a qué se debe ese tipo de estructura de funcionamiento en contraposición con los restantes? ¿Qué puedes tú decirnos del particular si tienes alguna cuestión? Claro. Hombre, de los catalanes poco le puedo decir más lo que he visto en la documentación. De todas maneras hay varios trabajos publicados de Mel, ¿no? Bello León, el profesor Bello León tiene 2 artículos
de los otros extranjeros, y trae mucho de eso. Los catalanes que se asientan aquí, igual que los genoveses, se asientan por motivos puramente económicos, en principio. Son comerciantes, son mercaderes, y en el caso de los catalanes hacen una comunidad muy unida. De hecho, hay una calle que es Los Catalanes, tienen sus capillas propias en distintas iglesias, en principio los Fontes, pero después lo van teniendo varios, y generan una comunidad que se interrelaciona entre ellos, y cuando se relacionan con alguien fuera de su comunidad, es con las familias de cierto nivel. Estamos hablando que pues casan, por un lado, con los herederos de Hernán Guerra, en Valleguerra, Hernán Guerra no, Hernando Esteban Guerra, en Valleguerra casó una de las hijas, Gonzalo Llenedaute, que es el portugués por antonomasia más reconocido y con mayores propiedades después de la conquista. Gaspar Jorba casa con su hija y acaba llevando el ingenio. Es decir, van relacionándose de esa manera en la cual van llegando siempre a los lugares en los cuales hay un potencial económico que pueden desarrollar. No los vemos nunca sentados, nunca se van a relacionar con una clase, digamos así, más humilde, por lo menos. Pero también esos trabajos que le comentaba antes están bastante más trabajados, Bello León y González Marrero, ¿era, no? Y Macri. Sí. Sergio. Primero, felicitarte, Leslie, por la brillante exposición que has hecho. Hay hecho una comparativa entre los oficios 1 y 2 de la isla de Tenerife. ¿Tú has llegado a comprobar si los que otorgan documentación en un oficio y en otro lo hacen indistintamente? Porque sí me llamó la atención que, por ejemplo, Pedro Bello y Alfonso Bello solo otorgan ante el oficio 1. ¿Se puede colegir que los personajes van a un oficio? ¿O eso? Esa es una de las ideas de partida, no en la tesis, sino mucho antes, que se hizo el trabajo en 1552 con todos los oficios de la laguna, los que se pueden consultar, hay dos que están fuera. Y sí, hay determinadas personas que van, como actualmente alguien va al notario que está acostumbrado, en este caso también parece. Pero en este ámbito también han hecho el análisis, porque primero que estoy solo con los portugueses, y la idea es hacer los 4 oficios, hacer los dos, y hacer después el análisis de forma transversal para ver si realmente existe esa fidelidad, digamos así, o por otro lado si hay especialización, si en un escribano se trabaja más sobre una línea u otra, que era por lo que hacía la introducción de este tema, de ver qué tipo de documentación es la que se tramita. Porque en principio lo que he estado viendo siempre es más o menos lo mismo, pero puede hacer el caso de repente que alguien se dedique más a un tipo de contrato que no es tan típico o no. También tenemos que los escribanos, algunos, como Gaspar Justiniano posteriormente, son mercaderes a la vez que escribanos y generan unas dinámicas muy peculiares porque lógicamente ante sí mismos no pueden otorgar. Pero eso ya más avanzado y otorga siempre, casi siempre, ante el mismo escribano. Eso sí es llamativo, pero bueno, ellos pueden tener su filia y sus fobias también que desconocemos ahora mismo. ¿Alguien más? ¿Nadie? Hola, sí. Buenas tardes. Enhorabuena. Una curiosidad nada más. Estabas comentando que en el oficio 1, en el de Vallejo, era en el que más se cuantificaban a los portugueses como... Se les identificaba, no era el nombre solo, sino que se reseñaba que era portugués. Me pareció entender eso. En algunos casos, como... tenemos aquí justamente. La pregunta era, ¿Vallejo de dónde era? Antón Vallejo, en principio, no sabemos. En principio es castellano, es conquistador. Vale. Pues, entonces no es lo que yo estaba pensando, si había una afinidad entre, como yo soy portugués, pongo que son portugueses y los otros, pues, no. Eso es un análisis que quedará a ver si alguien algún día... Bueno, por ahí iba caminando alguna tesis, pero no justamente esa línea. El concepto de los escribanos, Leocadia sí trabajó sobre Sebastián Páez y la tesis era sobre ese ámbito, después se extendió por muchos más lugares y muchos más aspectos. Intentaba ver ese tema, pero claro, la realidad es que un tema que no traté antes, pero que es también muy llamativo, siempre es el tema de los judeoconversos.
y que los portugueses vienen a Canarias huyendo de la Inquisición, pero la Inquisición portuguesa empieza en 1526, con lo cual en este momento, pues, la parte final podría ser el caso, pero no metas tanto. Lo cual no significa que no haya persecución por parte de las autoridades. Pero los escribanos se ascriben casi siempre al concepto de cristianos nuevos. Suelen ser conversos. Sebastián Paz es converso. De hecho, la Inquisición le abre un proceso en Canarias y casi todos los escribanos acaban teniendo ese pequeño problema o esa vivencia. Pero es otro tema por estudiar y por analizar realmente si hay ese tipo de afinidad pseudo-religiosa, económica, de origen o cualquier otra. Gracias. ¿Alguna cosa más? Una pregunta. ¿Debemos fijarnos o, no sé, debemos redefinir el concepto de extranjero a partir de lo que tú estás estudiando o fijarnos en la vecindad? Una cosa, algo rápido. Bueno, eso es un tema que no te puedo responder para empezar. De hecho, una de las cosas que intenté al principio, cuando empezamos con todo Eso este tiene tema... que formar parte de la tesis, con perdón. Ese puede ser la gran pregunta de la tesis, pero sin que se pueda responder. Las ordenanzas en Canarias, las 4 que están publicadas o que se pueden estudiar, no hablan del concepto vecindad en ningún momento. Si no especifican qué es necesario para ser vecino. Y en el ámbito castellano sí es muy común, sobre todo en el ámbito norte se establece pues 10 años de vivienda que tiene que residir aquí con familia, pero aquí no. Lo cual la sensación, primero que es una tierra frontera en la cual está un aporte poblacional nuevo, que seguimos el fuero, supuestamente el fuero de Sevilla, pero que tampoco está muy claro. Pero vas viendo poco a poco y, por ejemplo, en la documentación, ahora cuando ves las ventas, las propiedades, siempre dicen, cuando venden una tierra o una propiedad que le dio el adelantado, que nos dieron data de repartimiento y vecindad. Lo ponen hasta el infinito, con lo cual estás viendo que todo el que tuvo una data ya es vecino de por sí. Aunque después en la reformación de López de Sosa, por ejemplo, hay gente que pierde la condición de la propiedad y la vecindad porque nunca se asentaron o se fueron. Es complejo, eso es muy complejo. Pero por otro lado, el concepto extranjero, y en este caso el portugués es más llamativo porque estuvo en guerra con Castilla siglo XV bastante tiempo, la última hasta 1479 creo que es con el tratado. Es decir, son unas realidades en las cuales hay un conflicto entre los monarcas. Pero la sensación que da es que entre los vecinos, entre la gente del común no hay ningún tipo de problema. De hecho, la interacción es muy llamativa. Volviendo a lo mismo, solo tenemos una documentación que es esta, la que podemos tener el diocesano, la Inquisición, que es otro fondo que puede haber, no nos va a permitir tampoco ver este concepto. A lo mejor después si leemos entre líneas vemos ciertas cosas de mentalidades o lo que sea, lo que decía, si hay endogamia, de repente si vemos que los portugueses solo se relacionan entre ellos o no. Pero para eso lo primero que tenemos que identificar los portugueses, que a veces es complejo. Bien. Si no hay nada más, descansamos 5 minutos y mientras conectamos con Nuria y seguimos, ¿vale? Bien. Y a los que están al otro lado también...